Hola Inge, perdón, no se escucha. Tiene apagado el micrófono. Muy bien, buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan esta mañana de martes 19 de agosto del 2025. Es un privilegio para nosotros estar acompañando siempre como apoyo a la ingeniera Santa Aguilar, directora general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y del Gobierno del Estado de Sonora. Con esta sesión le agradecemos mucho también al doctor Juan Luis Wedmore Ibáñez que nos acompaña y aceptó la invitación para platicar sobre esta norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, este webinar se realiza en el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización del trabajo que promueve con mucho atino la ingeniera Santa Aguilar en la dependencia que atinadamente dirige. El día de hoy, como ya lo comentaba esta mañana, vamos a tener la conferencia Norma Oficial Mexicana 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, que estará a cargo muy atinadamente también de un gran especialista en la materia, el doctor Juan Luis Wedmore Ibares. Antes de darle la palabra al doctor Wedmore, voy a hacer la palabra a la ingeniera Santa Aguilar para que dé inicio formal a esta sesión. Adelante, Santa. Buenos días a todos y todos. A nombre del secretario del Trabajo, licenciado David Soto, y del subsecretario, licenciado Herbey Castelo, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo. Es un honor darles la más atenta bienvenida a nuestra tercera conferencia sobre la norma oficial mexicana 035, que será impartida por el doctor Juan Luis Weidmore Ibáñez, reconocido especialista en la materia. Este espacio es una oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos y reafirmar nuestro compromiso con la prevención de factores de riesgo psicosocial, fomentando entornos laborales más seguros, saludables y productivos. Agradecemos su presencia y participación, convencidos de que el aprendizaje de hoy se reflejará en mejores prácticas para beneficios de todas y de todos. Mucho éxito y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Eh, Voy a más o menos platicar de la mecánica. Es una presentación de nuestro ponente invitado. Al finalizar daremos un tiempo razonable para hacer preguntas y respuestas, pero también pueden ustedes, en caso de que no les guste aparecer en pantalla o abrir su micrófono, podrán escribir sus preguntas o comentarios en el chat y María del Rosario nos apoyará dándole lectura para que sean da la respuesta por parte de nuestro invitado, el doctor Juan Luis Wedmore. Y antes de iniciar, me permitiría dar una breve semblanza del amplio currículum del doctor Wedmore. Él es médico laboral con más de 13 años de experiencia en la rama de la salud, minería, agrícola e industrial. Es fundador de Ambientes Laborales Saludables, ALS 2.0, como ven en el logotipo de su presentación, empresa ocupada de medicina ocupacional enfocada en el uso de la tecnología para la gestión de la información del médico laboral. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A partir de este momento, el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias nuevamente. Sí, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Santi, y también pues el ingeniero Mariano Catase. Les agradezco mucho la parte de la invitación sobre la cuestión de, para poder hablarles sobre la norma 035. Esa es una de las normas que nos ha gustado mucho. Sí, a nosotros, bien dicen que siempre que sale una norma nueva o que hay algo que debamos de ejecutar, tenemos dos opciones, ¿no? Una, pues si es una norma, tenemos que realizarla. Entonces está en nuestra decisión el hacerlo, todo la cuestión de que sea un martirio, un proceso que nos cause la parte de dolor, o tomarlo como un nuevo reto, como algo divertido y permitir que nuestro cerebro obtenga esa plasticidad y esa parte de estímulos para poder diseñar programas específicos o programas que nos ayuden mucho en la cuestión de nuestras empresas o en la parte donde nos encontremos desarrollándonos. Entonces, esta norma de factores de riesgo psicosociales
¿sí? En su momento, cuando sale, nos dice, se generó mucha polémica sobre la cuestión de que, oye, pues es la norma para estrés, es la norma en la cual ahora los colaboradores van a tomar un parteaguas importantes o van a tomar mucho la parte de toda la información y pues nos van a poder demandar cuando se encuentren estresados y demás. Sin embargo, creo que ahí se cambió el enfoque, ¿sí? Porque esta norma nos ha ayudado mucho principalmente con sus mecanismos de comunicación, a sus mecanismos de cuestionarios, a generar un diálogo bidireccional entre las cuestiones de los dueños de las empresas, los administrativos de las empresas y la parte del personal, los colaboradores en general, ¿sí? Dándonos un panorama o una radiografía a la parte de los empresarios o los administrativos de cómo se encuentra la percepción de la empresa ante los colaboradores que vienen todo el tiempo con nosotros. ¿Sí? Recordemos una cosa, tenemos 24 horas, de las cuales 8 horas, o sea, un tercio de nuestro día, de 6 días de 7, nos las pasamos en el trabajo. Entonces, ahora sí que bien dicen, nos la pasamos a veces más tiempo en nuestro trabajo que en la parte de nuestra casa, porque son 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo, 2 horas de transporte, nos pasamos 6 horas con nuestros familiares. Entonces, toda esa parte de esos factores que hablamos sobre la distribución de nuestro tiempo, ¿sí? Que a veces no le damos tanta importancia, esta norma nos empieza a mostrar un panorama diferente, ¿sí? Sobre cómo debemos de gestionarlo, pero sobre todo a las empresas nos abre un panorama importantísimo, ¿sí? Sobre cómo podemos ser mejores transmitiendo ideas para ser más productivos. Entonces, parte de lo que veíamos de esta norma es que, pues, nos permite detectar condiciones que se encuentran presentes en el día a día en en nuestras labores de trabajo, en nuestras empresas, en nuestra parte de nuestros departamentos, ¿sí? Que se encuentran relacionadas ya sea la organización, la parte del contenido, la realización, nuestros procesos, ¿sí? Y que en algún momento, después de cierto tiempo de que estamos trabajando arduamente con ellos, pues tendemos a generar la parte de lo que llamamos una visión de catalejo. ¿Sí? En la cual vemos el panorama o la meta en general que queremos lograr, ¿sí? Y decimos, pues vamos a lograrla, vamos a lograrla, pero tal vez hay veces que para llegar a esa meta llegamos sin personas aliadas que nos ayudan para llegar a esa meta en sí. Entonces, ¿qué busca la norma 035? Mejorar la salud de los colaboradores, aumentar el bajo desempeño de la producción, aumentar la satisfacción laboral, disminuir la alta rotación del autentismo, ¿sí? Y sobre todo, pues disminuir lo que son los accidentes de trabajo, incapacidades y sobre todo la parte de las multas, ¿no? Entonces, fíjense qué diferente es esto, ¿sí? Hay veces en que decimos, muchas veces he escuchado que dicen, es que la norma 035 es impositiva, viene para multarnos, viene para hacer esto, viene que tenemos que hacer más actividades, más programas de salud, más programas de esto, ¿sí? Pero ¿qué beneficio vamos a tener de una norma? Pues es exactamente lo mismo. Si ya sabemos que la tenemos que cumplir la norma, hay que ver qué más beneficio podemos sacarle. Entonces, bajo esta parte de aquí, es muy importante conocer las definiciones sobre qué es un factor de riesgo psicosocial, porque esta norma nos maneja dos cosas, factores de riesgo psicosociales y lo que son también los accidentes traumáticos, ¿sí? Un factor de riesgo psicosocial es aquel que puede provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia o de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, ¿sí? Que en esta parte de aquí creo que eso es lo que me gustó más, o sea, es la cuestión del puesto de trabajo, qué tanto nos estamos preocupando por él, que nos empieza a generar un trastorno adicional, que ya influye en las cuestiones de las jornadas, la exposición de acontecimientos traumáticos, si tenemos una cuestión de detectar la parte de violencia laboral al trabajo o por el trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Lo más importante es a nosotros como individuos, cómo nos afecta la parte de nuestro perfil de puesto, ¿sí? Cómo nos afecta en el día a día y qué percepción estamos teniendo con la cuestión de nuestro trabajo.
¿sí? Esta norma pues varía y maneja varios puntos, entre los que principalmente comprende con lo que son las condiciones, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas, la interferencia, la relación trabajo-familia y la parte de liderazgo y las relaciones en el trabajo, ¿sí? Esta parte de aquí, con esto simplemente, podemos ver que esta norma empieza a sacar ciertas cuestiones que normalmente no le damos importancia, ¿sí? Muchas veces nos hemos convertido como empresarios o que me toca ir a acompañar a ciertas empresas y dices, ¿sabes qué? Pues tenemos nuestra estructura, nuestro organigrama muy bien definido. Tenemos nuestra misión, tenemos nuestra visión, tenemos nuestros objetivos y las metas, ¿cómo lo vamos viendo? Me toca entrar a ciertas plantas y ver una cuestión importantísima sobre la meta semanal, dónde se encuentra la persona que le dio el reconocimiento por ser la persona del mes, sí, por no haber tenido faltas, y lo vemos, y de repente ya cuando nos sentamos dice, pero hay un gran problema, tengo una alta rotación de personal, hay un gran problema, los muchachos nuevos ya no se comprometen conmigo. Sí, hay un gran problema. Gasto en la selección de personal, me tardan 2 semanas y se me fueron porque le aumentaron la cuestión, le disminuyeron 1 hora a la empresa de enfrente o le aumentaron 10, 15 pesos allá y se me fueron para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos detectando? Cuando empezamos a aplicar esta norma, empezamos a ver de que a pesar de que tengamos todo muy bien bonito, muy bien escrito en nuestro plan de trabajo, en la cuestión de nuestro proyecto ejecutivo, con toda esa parte que estamos viendo, le falta algo más, ¿sí? Que es el factor humano para que los compañeros o los colaboradores sigan esa meta que estamos buscando, ¿sí? Necesitamos hacer esos canales de comunicación o detectar esos canales de comunicación para que nosotros podamos saber qué es lo que ellos están viendo en el día a día, ¿sí? Porque nosotros sabemos perfectamente, es como ustedes, como líderes de las empresas, como líderes de una asociación, como líderes en las cuestiones de las comunidades, ¿sí? O la parte de las cuestiones de grupos empresariales, estamos viendo toda la parte de las metas, pero en el día a día, en el levantarse temprano, en la cuestión de la distancia entre la parte de que el clima, que llovió, que la humedad, que ya llegué cansado, se aumentó, estamos a 45, 50 grados, toda esa parte de ahí, cuando llega nuestro colaborador al trabajo, llega agotado, llega cansado, ¿sí? Ya no tiene ganas de hacer nada. Ok, trabaja, se va a su casa, llega totalmente quemado en la cuestión del burnout, de estrés, y mañana tengo que volver a repetir lo mismo y que me agarré un bache y que se me ponchó la llanta, ¿sí? Esa parte de ahí hay veces que nosotros como líderes pues decimos, ¿sabes qué? Pues es un problema, ¿sí? Pero resulta y resalta que ese problema, cuando es una persona, pues decimos, es el problema de una persona. Cuando son 5 personas, pues son 5 personas. Pero cuando son 20, 30, 40 y tenemos 5 colaboradores, estamos hablando de un problema que está afectando al 50% de nuestra plantilla laboral. Y ese 50% de la plantilla laboral, ¿sí? No nos va a ayudar a cumplir las metas. Pero ese 50% nos empieza a transmitir y después el otro 50% también empiezan con las cuestiones de una idea, ¿sí? Y recordemos una cosa, pues todas las cuestiones de los negocios, toda la parte la parte de las empresas inician con la cuestión de una idea. Y cuando la idea se empieza a mover, pues ahora sí que el rumbo que tenemos, pues también se va totalmente diferente a lo que estamos buscando. Otra de las áreas que ve la cuestión de la norma es los acontecimientos traumáticos severos. Sí, que bien habla, la que él ha experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas que puede generar trastornos de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Sí, ¿qué es esto? No quiere decir que un acontecimiento traumático severo sea de que hoy, ¿sabes qué? Pues lamentablemente tuve un deceso o me tocó ver un deceso en la parte del trabajo. No, puede ser un asalto, un colaborador que viene a la planta y de repente pues lo asaltan, ¿sí? Un colaborador que sufre de violencia, ¿sí? También, y que le genera esa parte del estrés de que digo, pues ya no quiero ir, ya hay algo que ya me desvinculó
de manera directa emocionalmente, ¿sí? Me desvinculó sobre la parte de seguir en la empresa. Entonces, un acontecimiento traumático es aquel evento que ahora sí que marca a una persona o a un grupo de personas que les tocó vivirlo durante la cuestión del proceso de nuestro trabajo y que pues ya puede llevar a una desvinculación emocional y que empecemos con la cuestión del presentismo principalmente, que eso pues también nos tiende a afectar, ¿no? Sí. La norma 035, ¿sí? Inicia en dos etapas de primera instancia, de acuerdo como en la parte del cronograma, cuando inicia en el 2019, pues nos dieron la parte de hasta el 23 de octubre, nos dieron con la parte de la fase uno, etapa uno, donde nos dijeron, cumple con estas medidas y posteriormente esas medidas te damos hasta el otro 23 de octubre del 2020 para generar la segunda etapa o la segunda plan de implementación para el cumplimiento al 100% de esta norma. O sea, fueron 2 años. Sin embargo, la parte de que pues en estos 2019, ahora sí que bien dicen que a alguien se le ocurrió comerse un murciélago y pues nos generó la pandemia. Toda esta parte de la pandemia cambió la dinámica total, ¿sí? En la cuestión empresarial y sí nos ha tocado en algún momento apoyar a empresas que en este momento es cuando se están implementando o quieren verificar la implementación de la norma 035. Independientemente de que las etapas ya se hayan dividido en dos o que ya hayan pasado las fechas, el modelo de implementación de estas etapas es el mismo que seguimos trabajándolo. ¿Por qué? Porque es una etapa que se encuentra muy bien estructurada. Entonces, siempre lo que recomendamos es seguir este procedimiento para la cuestión del cumplimiento de la norma. Sí, la norma nos dice, primeramente, integra un comité, crea y revisa tus políticas internas sobre factores psicosociales. Es muy específica sobre estos puntos de factores psicosociales, sí que tenemos que revisarlos. Una vez que ya tenemos esa política, pues hay que hacer la difusión. Una vez que hacemos esa difusión, hay que identificar la parte de modelos de víctimas, ¿sí? Y posteriormente la sensibilización. Entonces, ¿cómo generamos una integración de un comité? ¿Sí? Nos lo hizo muy perfecta, muy claramente esa parte. Tiene que haber el involucramiento o la parte de las personas del comité. Tenemos que hacer un acta de sesión en la cual decimos, nos sesionamos, nos sentamos, personas de que forman parte del comité, al igual como el cumplimiento que hacemos con la norma 19, ¿sí? Del comité de seguridad. Sí, es lo mismo que tenemos que hacer aquí, un comité interno en el cual vamos a evaluar las políticas, ¿sí? Sobre factores psicosociales y eventos traumáticos que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, esta parte del comité tiene que estar formado por la parte de personas que forman parte de la gerencia, pero también invitamos muchas veces a la cuestión del sindicato, de tal manera que haya un equilibrio y en el intercambio de ideas y poder dar un seguimiento a este tipo de normas, ¿no? Sin embargo, pues también puede ser por parte de la empresa. Dependiendo de la cantidad de colaboradores, sí nos comenta que debemos de seguir ciertos tipos de protocolo. En esta parte de aquí, como es un protocolo que se debe de seguir por cada una de las sucursales, porque pues los eventos o las actividades son totalmente diferentes entre cada una de ellas, pues tenemos que tomar la decisión cómo vamos a implementar los programas para sucursales que tengan 15 empleados, de 16 a 50 o más de 50 colaboradores, de tal manera de que podamos determinar que las problemáticas o las dinámicas que se presentan en cada uno de ellos, pues llevan un reto diferente, ¿sí? Y debemos de adaptarlos para estos, ¿no? Entonces, una vez que ya creamos nuestro comité, necesitamos hacer la revisión de nuestras políticas internas. Hay que ver las estrategias para la prevención de factores psicosociales. Hay que realizar un documento donde contamos toda esta parte de las cuestiones de que consideramos factores psicosociales, ¿sí? Que ya eso nos los marca directamente la parte del cuestionario, pero principalmente en factores psicosociales, aquí más que nada observamos la parte de la violencia, el mobbing, el acoso, la parte de la cuestión de discriminación. Entonces, necesitamos hacer un documento en el cual podamos brindar la oportunidad de crecimiento a todos los colaboradores. Como bien dicen, es un documento en que podamos el piso parejo para todos los colaboradores, que les expliquemos muy bien cómo se debe cuáles son los canales de comunicación y cómo deben de comportarse
para no generar ese tipo de violencia, acoso, discriminación y demás. ¿Sí? Dentro de la empresa debemos de generar esa parte de la tranquilidad, de que sea un área segura en la cual nos podamos expresar y las cuales podamos desarrollar nuestro trabajo sin necesidad de ser eh, relegados, ¿sí? Por alguna actividad o algo que en nuestro pensamiento sea diferente. Entonces, toda esa parte de aquí, el comité y las políticas las tienen que realizar, ¿sí? Y una vez que lo tengamos esta parte de aquí, pues tenemos que hacer una difusión, cartelones, pláticas de capacitación, dar un seguimiento, generar dípticos, trípticos, cómo vamos a generar para que todos sepan cuál es nuestra política de implementación ante la cuestión de factores psicosociales y eventos traumáticos. Pero, ingeniero, no sé si hay alguien que esté escribiendo, si hay alguna pregunta, con toda confianza, adelante, podemos hacerlo, podemos contestarlo. Todavía no, doctor, todavía no. Si alguien también gusta, si lo permites, los participantes pueden activar el micrófono y pedir la palabra para hacerte la pregunta directa, doctor. Si lo deseas o al final Fenomenal. de tu exposición, hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, si es en el momento, a mí me parece mucho mejor porque de esta manera podemos resolucionar ideas claras antes de irnos muy lejos, ¿no? Pero como se sientan más cómodos, no hay ningún problema. Sí. Una vez que ya tenemos nuestra política, pues debemos de identificar la parte de si tenemos algún tipo de víctimas o algún tipo de situaciones de colaboradores susceptibles a eventos traumáticos. Y es aquí donde tenemos que tomar en consideración los cuestionarios o la herramienta de análisis que ya la norma nos los da. ¿Sí? La norma ya nos pone dos herramientas que son dos cuestionarios para poder implementar y detectar este tipo de situaciones, ¿no? Pero esta parte de aquí nos lo dice, pues ahora sí que implementarlo en las segundas etapas. Una vez que ya tenemos esta parte de la sensibilización, hay que generar acciones para las cuestiones de cambios, ¿no? Entonces, la norma nos dice que en la segunda etapa, una vez que ya tenemos la parte de identificación, bueno, una vez que ya tenemos nuestras políticas, ya tenemos nuestro comité, ya dimos a conocer nuestras políticas y todo ello, sí, necesitamos implementar los cuestionarios para identificar lo cuestión de cómo se encuentra esa radiografía de cómo se encuentra nuestra organización. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de colaboradores, vamos a evaluar el entorno organizacional, debemos de realizar las medidas de acciones de control y una de las partes también que nos maneja son las prácticas de exámenes médicos y registros de seguimiento, que eso posteriormente lo vamos a ver. Sí. La norma nos dice que, bueno, nos da la herramienta de implementación para la cuestión, bueno, el cuestionario para los factores psicosociales. Ojo, esto es bien importante y bien interesante, porque el cuestionario viene dividido en lo que son categorías, dominios y los ítems o preguntas. ¿Sí? En esta parte de las categorías está englobada lo que son ambientes de trabajo, factores propios de la actividad de los colaboradores, la organización del tiempo de trabajo, liderazgo y el entorno organizacional. ¿Sí? Pero estas categorías salen y se clasifican la cuestión de riesgo de acuerdo a los dominios. Por ejemplo, ambiente de trabajo lo afecta el dominio, condiciones de ambiente de trabajo. Factores propios, carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo. Organización del tiempo de trabajo, jornadas, interferencia en relación y liderazgo. ¿Sí? Y así se va presentando que cada categoría le impacta un dominio. ¿Sí? Entonces, en algún momento nos ha tocado, porque una vez que ya tenemos, aplicamos los cuestionarios, nos da una tablita y dice, ¿sabes qué? Pues estás en verde, amarillo, naranja, rojo, ¿sí? Y me dicen, oye, pero salí muy mal en factores propios de la actividad, ¿o por qué? Porque el cuestión del dominio, falta el control sobre el trabajo, me afectó, o sea, estoy muy mal. Y resulta ser que la empresa es una empresa de agentes químicos, ¿sí? En la cual los ítems o las preguntas que afectan la falta de control sobre el trabajo es de que en mi empresa me permiten realizar actividades adicionales para mejorar el proceso. Sí, pues no, sí. Me permite me explican toda la parte del conocimiento, o me explican sobre la cuestión desde cómo de realizar mis actividades.
Pues sí, pero no te permiten, como es un factor, ¿sí? De alto riesgo, un agente químico, pues no permite que la persona se exprese o que realice algún tipo de mejoras o alguna actividad de mejora. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la vida, ¿sí? Entonces, muchas empresas dicen, es que salí muy mal con la cuestión de los cuestionarios, estoy en rojo en algunas cosas, pero no pueden hacer eso. O sea, el que hayan salido mal en la parte del control del trabajo, eso quiere decir que estás implementando buenas acciones para prevenir la salud, para prevenir un factor de riesgo de un accidente, ¿sí? Entonces, toda esta parte de la cuestión de las categorías, los dominios, la parte de los ítems, tiene que ser muy bien analizada, ¿sí? Porque no todo lo que salgamos mal quiere decir que estemos mal, ¿sí? Obviamente, la cuestión de liderazgo, si salimos mal en esa parte de ahí, pues sí, que nuestros líderes están generando violencia con los colaboradores, las relaciones en el trabajo se encuentran con fricción, existe una cuestión de una campaña ahí de la cuestión de entre las áreas por una pelea de liderazgo o la cuestión de poder, pues ahí sí ya no estamos hablando de un gran problema. Sí, que el entorno organizacional se encuentre mal porque no sabemos comunicar la parte de la información o no generamos los canales de comunicación adecuados, pues ya nos habla de que están mal. Estamos con un área de oportunidad importante. ¿Sí? Sin embargo, esta parte de las categorías, dominios y ítems, sí debemos de considerarlos, ¿sí? En base a las cuestiones de nuestros perfiles de puesto y nuestras actividades propias de la cuestión de nuestra industria. ¿Sí? Entonces, a veces la parte del sector minero, a veces en la parte de las secciones de transporte, ciertas empresas que se dedican a las cuestiones de transporte, almacenaje, almacenamiento o bien sobre sustancias químicas, hay ciertas áreas que sí vamos a salir con unos foquitos rojos, pero eso es bueno porque quiere decir que las personas entienden el factor de riesgo, ¿sí? Que se estamos previniendo. Entonces, eso es lo que nos dice que hagamos la norma. Aplica el cuestionario y en base al cuestionario que viene aquí, pues vas a sacar con unas fórmulas, vas a sacar tu porcentaje de cómo te encuentras en tus categorías y cómo te encuentras en tus dominios, ¿sí? Entonces, esa parte de aquí más o menos nos lo divide de esta manera. Nos dice, ok, dependiendo de cómo saliste de foquitos, en lo general, pues implementa un plan, ¿sí? Ya está bien, ya estás evaluándolo, ¿sí? ¿Cómo saliste de ello? La evaluación del entorno, ¿sí? Nos dice, pues si es nulo, el riesgo resulta despreciable porque no requiere acciones, estás muy bien, ¿sí? Bajo, ok, estás bien, ¿sí? Pero trabaja más en la parte de la comunicación. Si es medio, ya se requiere revisar nuevamente la política de prevención. ¿Recuerdan la política que hicimos al inicio? Cuando sale la parte de los cuestionarios y sale la evaluación del cuestionario, hay veces que esa política la tenemos que cambiar. Sí, dependiendo si salimos altos, muy altos o medios. Las tenemos que cambiar porque no es la realidad, porque ese fue un trabajo en el escritorio, bonito ahí con el aire acondicionado, en el cual dijimos, ¿sabes qué? Esas son nuestras políticas. Pero ya cuando aplicamos el cuestionario y empezamos a salir un friego de foquitos rojos, nos dice, oye, pues nuestra política no está aterrizada en la realidad de nuestro proceso. ¿Qué vamos a cambiar? Y ahí es donde empezamos, en base a esta parte de evaluación, con la cuestión desde los tiempos que nos da, dependiendo de nuestro semáforo que ya hemos salido, que debemos de modificar nuestras políticas y nuevamente iniciar con el proceso de que darlas a conocer, explicarles que de acuerdo a la cuestión de la evaluación, hicimos estos cambios para la cuestión de mejoras y generar la parte de la cuestión de la comunicación. ¿Sí? Muchos los ven como un retrabajo en la parte de las empresas, pero eran como nos ha ayudado mucho cuando te vas nuevamente, sientas a todos y les dices, les vamos a hablar de las políticas de factores psicosociales de eventos traumáticos. Y todos ponen la cara como de que, de nuevo, y les dicen, reconociéndolo, mejoramos nuestras políticas en base a lo que salió. Y les empiezas a sacar sobre eventos, sobre cuestiones de las categorías, la parte de los dominios, y empiezas a generar un plan de trabajo en base a lo que ellos te dijeron, ¿sí? Porque fueron los colaboradores los que nos dieron esa información,
¿sí? Y empezamos a retroalimentarlos al término de esa segunda plática. Las personas empiezan con un poquito de esperanza, como que dijeron, ah, caramba, sí me están tomando en cuenta, sí están cambiando una parte de una organización, sí están cambiando, o sea, sí sirvió ese cuestionario para algo, ¿sí? Si salimos con un evento traumático, tenemos que buscar a las personas. Sí, ese es el cuestionario que muchos dicen, oye, pero si lo aplicaste el cuestionario, los dos cuestionarios, y uno pues es el de factores psicosociales, es anónimo, el de eventos traumáticos pues debería ser anónimo también. No, la parte de, si tenemos unas personas con eventos traumáticos que se encuentren, que nos hayan votado, debemos acercarnos a ellos para saber si el evento traumático fue relacionado al trabajo o fue por algo en su casa. La norma nos dice que si es relacionado al trabajo, debemos de darle atención. ¿Cómo es esto? Mandarlo a un especialista, verla, ver la parte de darle un seguimiento si necesita apoyo psicológico para solucionar ese problema que te ha detenido la parte del evento traumático relacionado al trabajo. Pero los que hayan salido con la cuestión de la casa, no tenemos que darle un cumplimiento, ¿sí? Porque no nos lo pide la ley, nos dice, pues documentalo nada más. Pero verán qué bien se ve la empresa cuando dicen, aparte de estos, vamos a brindar, hacer un programa o un plan para ayudar a estas personas también que han tenido algún tipo de evento fuera de la casa, fuera del trabajo, en su día a día, en la cuestión de transporte, en las cuestiones de su casa, de su hogar, problemáticas que se están presentando. Verán cómo se ve bien la empresa y cómo empieza, sí, a cambiar la perspectiva de usted, nosotros como encargados a decir, ah, caramba, yo no sabía que teníamos tantos problemas de eventos traumáticos. Y cuando empiezas a unirte con esas personas, a esos problemas les empiezas a poner rostro, ¿sí? Y empiezas a detectar que esas personas te empiezan a ver también a ti y empiezan a ponerle rostro a la empresa. Y se empieza a abrir la parte de los canales de comunicación y es donde se empieza a cambiar este tipo de planteamientos y los colaboradores se empiezan a comprometer cada vez más. Porque acciones muy pequeñas como ir a platicar con la persona de limpieza, que fue la que tuvo una caída cuando iba para su casa, se dobló el pie, estuvo incapacitada por tantos días, no fue de trabajo, ¿sí? Porque iba al supermercado, pero simplemente nada más ir, oye, ¿que tuviste esto? Ah, sí, me caí la otra vez y todo lo demás, no me pagaron y la. Y te empiezas y dices, oye, no sabía de eso. Ah, pues es que nada más le mandé la incapacidad. Y hasta ahí se quedó. Como no fue de trabajo, ni siquiera le dimos un seguimiento. Pero ese llegar y platicarlos empiezan a hacer unos cambios importantes. Sí, simplemente con la parte de generar esa parte de comunicación empezamos a cambiar. Entonces, lo que nos dice posteriormente la norma es que necesitamos realizar medidas y acciones de control en base a lo que hayamos salido, ¿sí? O que lo que haya votado. Pero nos dice que para generar un cumplimiento de esta normativa debemos de seguir los puntos 5.1 al 5.8, ¿sí? Y en este 5.1 pues nos dice un documento que implemente y mantenga y difunda en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Es el que hicimos cuando hicimos el comité, ¿sí? Y listo. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Es lo cuando aplicamos el cuestionario, ¿sí? Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Lo que haya salido del cuestionario, hay que generar un plan, un programa de capacitación. Si necesitamos generar un programa de liderazgo, un programa de cuestión de capacitaciones, ¿sí? Ahí lo tenemos que poner y con esto cumplimos con adoptar las medidas para prevenir. Identificar y atender a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Ya los detectamos, ya nos acercamos a ellos, ya vimos cuáles son los de trabajo, cuáles son que no son de trabajo, les dimos seguimiento a los de trabajo y empezamos a apoyar a los que no son y cumplimos con el 5.5. 5.6. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Hay veces
en que la parte de la violencia, la parte del estrés, no se manifiesta solamente con la cuestión de pensamiento, sino que también afecta la parte de la cuestión física. No podemos dormir, se nos bajan las defensas, estamos constantemente enfermándonos, ¿sí? Sí. En esta parte de esta sección es bien interesante porque muchas personas piensan, o muchos, bueno, todos, incluyéndome, teníamos un concepto en el que decíamos, Mira, doctor, ¿me permites? Les claro, pedí de favor si pueden asegurarse que están apagados el micrófono. Carlos Valencia. Carlos Valencia, si puedes apagar tu micrófono, por favor. O lo voy a tener que sacar de la sala. hola Carlos, Carlos Rafael. Algunas cuestiones de carácter administrativo que tienen que ver con los pasos de este proceso de certificación. Y posteriormente vamos a empezar a ahondar en algunos temas que ya tienen que ver propiamente con la acción de Adelante, doctor. planes de continuidad de... Muy bien, excelente. Sí. Nos hemos encontrado muchas veces con que dicen, es que las empresas decían, tengo mucha rotación, ¿sí? Y tenemos una situación que, que pasa, y eso es un ejemplo que vemos que muchas personas se preocupan mucho cuando dicen, encontré una nota en la cual un amigo, un colaborador dice que se va a suicidar, ¿sí? Que está cortado y demás. Dicen, de acuerdo a la cuestión de la psicología, que las personas cuando hacen una nota o demás, es muy poco o es muy bajo el riesgo de que cometan una cuestión de un acto autoinfligido. ¿Sí? Que las personas en realidad que generan y que tienen una problemática y que hacen un acto de, de autolesión, principalmente empiezan con poquito. ¿Cómo que es esto? Simplemente un trabajador que va todos los días temprano, llega, cumple sus funciones y demás. Y de repente empieza a llegar tarde. ¿Sí? Sigue trabajando. De repente se empieza a hacer las cosas un poquito mal. Y seguimos y seguimos y seguimos y le llamamos la atención, oye, estás haciendo las cosas, estás llegando tarde, no puede ser posible y demás. Y de repente empieza a faltar, ¿sí? Y de repente simplemente ya las amonestaciones y los regaños, a pesar de que necesita el trabajo, ya no le presta importancia, ¿sí? Porque es como una olla a presión, ¿sí? Entre más presión se va generando, va a llegar un momento en que explota, ¿sí? Entonces, hemos visto muchas veces que la mayoría de las personas cuando ya se van del trabajo y todo eso, ¿sí? O que una persona que está bien comprometida al trabajo y empieza a cambiar, es porque hay algo que le está cambiando afuera y que está generando una desvinculación ya dentro del trabajo. Simplemente con llegar y sentarnos a platicar con él, verán qué rápido cambia la perspectiva. Simplemente con involucrarnos como recursos humanos, como servicio médico y platicar como seguridad y platicar con él, cambia todavía la perspectiva. Pero cuando estamos viendo la cuestión de los exámenes de ingreso, los exámenes anuales que les estamos realizando, vemos cambios en las cuestiones de el electrocardiograma, la presión arterial, el azúcar, la parte de los laboratorios empiezan a alterarse. Entonces, toda la cuestión del pensamiento, toda la parte de los factores emocionales afectan directamente la cuestión física tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí simplemente el simple hecho de una valoración médica a personas que tengan algún tipo de evento traumático que están sometidas a mucho estrés, los detectamos rápidamente. Son las personas hipertensas que no podemos controlarlas o que empezaron y que a veces les sale la presión alta y a veces les sale la presión baja y que empiezan a tener variaciones y dicen, ¿por qué es? Cuestión de estrés, cuestión emocional principalmente. Entonces, esta parte de aquí nos abre un panorama gigantesco sobre la cuestión de cómo interpretarlo, pero también nos permite esa flexibilidad para que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro rubro, nuestro giro, podamos implementar programas dinámicos que generen un movimiento y que de esta manera empecemos a cambiar la perspectiva en la cuestión de nuestros colaboradores, porque aquí en realidad lo que trabajamos es la percepción de los colaboradores para que se integren a nuestras metas como empresa, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, nos dice el 5.7, difundir y proporcionar información a los trabajadores de lo que salió, ¿sí? No tenemos que ocultarla, decimos, así estamos, señores.
Vamos, en base a lo que salió aquí, vamos a implementar estos y en 2 años, que nos dice la norma que como mínimo debemos de aplicarla cada 2 años, vamos a hacer la comparativa entre qué ha cambiado de más. Actualmente tenemos empresas que ya van la tercera aplicación de cuestionarios. Nos ha encantado ver cómo ha cambiado. Empezaron con mucha molestia, mucho enojo, más gastos, más personas de los recursos humanos que dicen más carga de trabajo, los de seguridad, todo el equipo médico, incluyéndome, nos quejábamos mucho sobre esta parte de esta norma. Y de repente, al segundo año decimos, oye, se siente más ligero el ambiente. Quieras o no, en el cuestionario mejoramos unas cosas. Y nos decía de que teníamos problemas de liderazgo y trajimos un taller en el que los hicieron correr, los hicieron trabajar en equipo y hubo una unificación de los trabajadores. ¿Sí? El líder ya sabe cómo dirigirse por pláticas que les tuvimos que dar en estos 2 años y nos cambió por completo. De la parte del líder para abajo, los colaboradores cambiaron por completo. Y el tercer año vemos mejoras. ¿Sí? Entonces, la tercera aplicación, perdón, que serían 6 años, ¿sí? Vemos mejoras. Entonces, esta parte de la difusión, porque hayamos salido mal al inicio, tenemos que darla a conocer, ¿sí? Pero con un plan estratégico que sepan también los colaboradores que se estamos trabajando para ser mejores, ¿sí? Y sobre todo, el 5.8 ya nos dice que debemos llevar los registros sobre factores de riesgo psicosocial, medidas de control adoptadas, nombre de los trabajadores a los cuales se practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas, ¿sí? Llevar un registro de qué es lo que está pasando, de que estamos generando la evidencia, ¿sí? Recuerden una cosa, si están realizando una norma y no hay un documento firmado, no hay un documento con fotografía, no hay algo donde nos diga, nos demuestre que se realizó, no existió. A pesar de que hayan dicho todos, no, y los trabajadores, sí, es que sí lo hicimos, no existe evidencia en las auditorías, no existió ese sistema, ¿sí? O esa capacitación. Entonces, todo lo tenemos que documentar, todo lo tenemos que generar una evidencia, todos tenemos que hacer esa parte de nuestra carpetita por cada una de las normativas. Esta norma no es la excepción, pero sí vemos que existe un cambio importante. Dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo internacional que marca todas las normas del trabajo, de todos los rubros de trabajo, sí, está a la par de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, pertenece a la ONU. La Organización Internacional del Trabajo hace recomendaciones para todos los países del mundo que se encuentran agregados a la OIT, ¿sí? De ahí salió la norma 035. ¿Sí? Pero la Organización Internacional del Trabajo nos habla y nos recomienda utilizarlo en una metodología que es la metodología Solve. Entran ponen metodología Solve, organización OIT, y van a encontrar este archivo, que es aproximadamente unas 370 páginas, en las cuales les habla de lo siguiente: cómo comunicarte con personas, de que son tus colaboradores, en base a la cuestión de cómo se están comportando. ¿Qué es esto? Te da una metodología para detectar el estrés en el trabajo y en base a ese estrés poder plasmarlo para saber si eres tú o poder plasmarlo para la cuestión de si es en su casa, pero también te dice cómo tratar de reducirlo. Si una persona está con alcohol, drogas, con las cuestiones del tabaco, la parte de estas dos cosas, principalmente drogas, alcohol y tabaco, se consideran como sustancias recreativas, pero también son sustancias que nos ayudan a desinhibirnos, de que, sabes que estoy muy estresado, pues una carnita asada y unas cheves en el fin de semana para quitarnos el estrés, o un cigarrito para relajarme un poquillo, ¿sí? Son para abrir las válvulas de escape, pero no estamos tratando la causa raíz. Pero si tenemos que muchas personas pistean mucho en nuestro ambiente de trabajo, fuman mucho o utilizan drogas, quiere decir que tenemos muchas válvulas de escape. ¿Somos nosotros como empresa o no? ¿Sí? Si vemos que existe violencia, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos da la metodología qué debemos de hacer. Si vemos que existen enfermedades de transmisión sexual, porque hay una cosa, cuando se encuentra una persona así, bajo estrés y todo lo demás,
no solamente se va hacia las drogas, sino también se va hacia la cuestión de una hiperactividad sexual, de acuerdo a la psicología. Lo utiliza como una válvula de escape porque nuestro cerebro genera esos neurotransmisores de la felicidad. Oh, me desestresé. Pero también es un problema que después se ve consecuencia como enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Hay personas que cuando están así en esa, en esa olla a presión les da por comer y un chocolatito. Principalmente entramos a las dependencias y vemos que todos están así estresados y están con un chocolatito, con una sodita, con esta parte de aquí, porque tengo ansiedad. ¿Sí? No es la causa raíz. Existe una causa raíz que se está viendo. Aquí no nos dice qué tenemos que hacer. ¿Cómo ayuda la actividad física? ¿Qué pasa si tenemos insomnio? Y una de las causas ahorita que se está generando una gran problemática y que se considera totalmente aparte es el estrés económico, ¿sí? Porque en realidad en las instituciones educativas nos enseñan de matemáticas, nos enseñan todo eso, pero no nos enseñan a gestionar nuestros recursos. ¿Cómo generar cuánto me voy a gastar en las cuestiones de la renta, la luz, el agua, la educación de la colegiatura, la cuestión de la alimentación y todo esa parte de ahí? No nos enseñaron a generar una cuestión de una distribución de los recursos que tenemos. ¿Sí? Compramos por impulsos y después al final, y me llegó la quincena y ya me la gasté. Ni siquiera me tocó. Y lo vemos mucho en memes, los tomamos como esa parte de aquí. Nos habla de que es un problema social. ¿Sí? Pero ese problema social se ve reflejado directamente en nuestra organización. ¿Sí? Que la persona tiene presencialismo. ¿Qué es esto? Que pues está trabajando, pero su mente no está aquí. Y de repente está haciendo un trabajo y el trabajo que era antier tardó 2 horas, 2 días, 3 días de retraso. Y tú lo ves que está bien concentrada, pero no está poniendo atención. ¿Sí? Esta metodología Solve que nos recomienda la OIT nos abre un panorama mucho más en el sentido de que debemos de ser más conscientes que, que las organizaciones o las empresas o las instituciones no son el papel, ¿sí?, del acta constitutiva. No son todas las normas y todo esa la cuestión de la misión de lo que se ve bonito en las paredes. Son la calidez y la comunicación que se genera entre las personas cuando ingresas ahí. ¿Sí? Y esta parte de aquí nos ayuda a que, oye, pues acerquémonos, platiquemos un poco más. ¿Qué vamos a implementar para poder solucionar problemáticas o dinámicas sociales que se están presentando de manera cotidiana? ¿Sí? Actualmente, la parte de la cuestión de las nuevas generaciones no se mueven inclusive por dinero. ¿Sí? Platicábamos con el licenciado Carlos Celis, uno de nuestros psicólogos, y también con Claudia, que también es nuestra psicóloga aquí en la empresa, decíamos, es que es totalmente emocionante la manera en que las personas o los nuevos jóvenes o las nuevas generaciones ven la cuestión del trabajo, ¿sí? Ellos no quieren casarse con un trabajo de 48 horas, de estar de manera presencial, ellos aprecian un poco más la cuestión de la libertad. Y nosotros, sí, que somos ahora sí que la vieja usanza, yo no puedo terminar una cosa en mi casa. Yo necesito irme al consultorio, necesito irme a mi oficina y empezar a trabajar ahí con la pantalla y doble pantalla y todo lo demás. Y es así como me siento cómodo, cumpliendo todo mi organigrama, toda la parte de de las cuestiones de escalas, hacer todo mi 3W 5S, o sea, toda esa parte de ahí de planeación, yo me siento cómodo así, ellos ya no. Porque entran al chat GPT, entran a esa parte de ahí y te solucionan un problema de una manera dinámica. La única cuestión es que les falta enfoque, ¿sí? Pero eso se va adquiriendo si nosotros también vamos implementando un programa que les permita esa flexibilidad, que les permita esa parte del crecimiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de giro que tenemos, para poder hacer una retención de talento ante las nuevas generaciones. ¿Sí? Obviamente, esto depende mucho del giro de la empresa. Sector maquilador necesitamos personal que esté ahí, ¿sí? Pero en ciertos puestos de trabajo se puede generar esa flexibilidad, sí. En ciertas cuestiones, sí. Pero nos lleva a una reestructuración de nuestro programa de trabajo. O sea, nuestros perfiles de puestos tienen que cambiar.
Nuestras actividades tienen que cambiar, tienen que volverse un poco más dinámicos si es que nos lo permite nuestra operación, ¿sí? Pero las nuevas generaciones es así como están pensando. De hecho, a nivel internacional, la parte del talento humano ya está entrando y se está considerando como una crisis que va a afectar, bueno, que ya está afectando y que en los futuros años va a afectar las industrias, principalmente maquiladoras, a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, ya se ve como una crisis en las cuales pues tenemos que ir buscando cómo retener a sus colaboradores y cómo cuidar también en los aspectos de salud a las personas que ya son de generaciones anteriores. La norma 035, ¿sí? No solamente nos ayuda, o los programas que generamos para la norma 035, no solamente nos ayuda para el cumplimiento de en sí de la norma, ¿sí? Sino que también nos ayuda para ciertos puntos de lo que es la certificación de empresa socialmente responsable, la comunicación con los colaboradores, el ambiente de trabajo, la parte de generar programas hacia la comunidad y todo ello, empieza a cambiar el panorama. En el ISO 9001 sobre las cuestiones de calidad en los procesos, también nos ayuda dependiendo de el área que vayamos a certificar. Hay una certificación buenísima que aquí en Sonora tenemos una mina que tenía esta certificación que tiene todavía, que es el Great Place to Work, ¿sí? De las empresas a nivel mundial donde todo mundo quiere trabajar por las cuestiones de las jornadas dinámicas, la manera del ambiente. Todo ello, el Great Place to Work se basa mucho en la cuestión del conocimiento y la comunicación en la parte de los colaboradores. Pero si no nos entusiasma mucho la parte de la cuestión de ese crecimiento, porque es demasiada papelería cada uno de ellos, ah, la norma 035 nos ayuda a cumplir con la nueva tabla de enfermedades que salió del Seguro Social, porque la nueva tabla de enfermedades de 161 padecimientos que ya nos clasificaban con un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional, que es mucho tiempo de exposición, entran los trastornos mentales, que es el punto 4, en el cual entra estrés, ¿sí? Entra la cuestiones de depresión. Todavía estamos en la parte ahí de cómo me vas a evaluar con sobre la cuestión desde el estrés o la parte de la depresión con un cuestionario, una tabla que tiene muchos años sin actualización, pues ahí sí todavía estamos viéndolo, pero el generar este programa, la documentación y todo ello nos ayuda a cumplir con esta parte de aquí y saber que pues nosotros como empresa estamos realizando lo mejor posible, pero pues no podemos controlar fuera de aquí de la empresa, ¿sí? O fuera de nuestra organización, allá afuera pues no podemos realizarlo, ¿no? Sí. Eh, enfermedades cardíacas. Sí, que está en la parte de, oye, aquí en la parte de enfermedades del sistema circulatorio de la sangre, órganos hematopoyéticos, nos habla que los infartos ya pueden ser considerados como si una persona se nos infarta por estrés y se demuestra que el perfil de puesto está relacionado al trabajo, puede ser clasificado como un accidente de trabajo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, si no nos apasiona, sí, como bien les comentaba, existen dos maneras de llevar esta norma. La tenemos que cumplir, ya sea por obligación o para evitar multas, o ya sea, la tenemos que cumplir para generar un programa que nos ayude a crecer y para el cumplimiento de metas. Pero se necesita la colaboración principalmente de todos y principalmente de los mandos superiores de la parte de la organización, ¿no? Entonces, con esta parte de aquí, espero quede vista la norma 035 con un enfoque un poco diferente, que no sea tanto impositivo, sino que una cuestión de un proceso dinámico de autoconocimiento de una organización y que esa información, ahora sí que depende de la persona que la mire, ¿sí? Genere un cambio estratégico y que en su futuro pues también ayude para el cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas o comentarios, por favor. No, no tenemos dudas aquí en el preguntas ni comentarios en el chat, doctor. No sé si los participantes quieran que hablamos de una sesión de preguntas y respuestas, algún comentario que tenga que hacer el doctor Wedmore. Doctor, en el caso no sé si tengas alguna
estadística o panorama eh, de la incidencia en empresas, voy a hablar de Sonora, empresas medianas, pequeñas o MIPYMES en esta norma, de acuerdo a los clientes que ustedes más o menos manejan? ¿Cuál tiene mayor incidencia en la afectación psicosocial de los trabajadores? ¿O en qué sectores, por ejemplo, ya que tú trabajas varios sectores, minas, industria, servicios? ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia en la afectación de los empleados? Mira, hay una cuestión, por ejemplo, en la rama minera y en la cuestión de la proveeduría minera, aquí en el estado de Sonora, pues para los que no conocen o que se encuentran en otros estados, se ha caracterizado por ser una de las entidades con mayor número de minas que se han establecido, ¿no? Y que pues ha aumentado la proveeduría también del sector minero. Sin embargo, el sector minero, como es uno de los más auditados, ellos pues por obligatoriedad tienen que generar todo el cumplimiento de todas las normas, ¿no? Entonces, constantemente tienen toda esta parte en tiempo y forma, pero también empiezan a solicitarle que todos los de los proveedores les enseñen cómo pues podemos ser copartícipes en caso de una lesión. Entonces, solicitan que todos los proveedores realicen lo que son los cuestionarios. E inclusive me ha tocado que en algunas minas el servicio médico, el servicio de seguridad, es el que les pide, a ver, pásame el programa de cumplimiento de factores psicosociales y se los auditan, ¿sí? Pásame el cuidado que estás realizando sobre los colaboradores con eventos traumáticos y se los auditan, ¿sí? Para poder continuar, darle continuidad en las cuestiones de los proyectos que están generando. ¿Sí? No solamente le solicitan los exámenes de ingreso, no solamente los exámenes anuales de salud y todo lo demás, sino que ya también están generando y le están solicitando de cuáles son el plan de salud mental que estás implementando por tus colaboradores. Eso nos ha ayudado mucho a que principalmente el sector minero tenga mucha información sobre este tipo de casos, pero también es de considerarse que el sector minero, al ser tan, con tantos programas, no es el que tiene la mayor tasa de accidentabilidad, e inclusive no es el que tiene tanto problemática. Donde hemos visto que tenemos un aumento considerable tanto en accidentes, en estadísticas y todo, es el sector maquilador. ¿Sí? En el sector maquilador, donde las jornadas son un poquito repetitivas, las actividades, las cuestiones del puesto, las cuales trabajan con metas muy, a veces muy estrictas que se tienen que implementar. Las horas extras a veces por falta de personal también se aumentan para muchos colaboradores. ¿Sí? Es los que donde encontramos más información sobre foquitos rojos, ¿sí? Sobre todo en las cuestiones de la relación trabajo o familia, sobre todo con la cuestión del liderazgo, con ciertas partes de aquí, discriminación, violencia y demás, pues sí lo vemos aquí como el sector maquilador, como el que más nos arroja información sobre este tipo de ámbitos de área de oportunidad, ¿no? Cuando hablas de riesgo psicosocial, doctor, ¿qué tan directamente está relacionado al clima laboral, el que genera Ah, la dirección de la empresa? uy, totalmente está relacionada, ¿no? Porque la parte del clima laboral o la relación de la dinámica de comunicación. Es que hay una problemática en que se tiende a presentar ahorita. Todas las empresas tenemos bien bonito el factor psicosocial, o sea, todos tenemos nuestra carpetita donde vienen todos, las tenemos en las paredes y todo lo demás, pero no se transmite la idea. ¿Sí? O sea, podemos tenerlo, pero no lo estamos implementando de manera constante en la cuestión de los colaboradores, ¿sí? En la parte del liderazgo, de que no capacitamos a nuestros líderes, los promovemos, pero no generamos esa cultura de capacitación de que, oye, al ser promovido tienes una responsabilidad y la responsabilidad es ser mejor para con tus compañeros. ¿Sí? Y en algún momento, principalmente a veces vemos que el liderazgo que se va generando, pues no va correlacionado con la capacitación y empieza a haber hasta cierto punto discriminación en los colaboradores que después, pues lo vemos como una área de oportunidad, lo trabajamos y mejoran, ¿no? Considerablemente. Pero sí, en ese punto es llevar a la práctica lo que estamos poniendo en la cuestión de nuestro planteamiento como procedimiento pues, de factores psicosociales.
Sí. No sé si contesté la pregunta, ¿eh? Sí, doctor. Y una última de mi parte. Eh, el, el clima, ahora sí, del medio ambiente, eh, en el sector de la construcción, regularmente se analiza esta norma por las temperaturas extremas, particularmente, por ejemplo, aquí en Sonora, que pueden afectar también, no nada más los riesgos psicosociales, sino el ambiente laboral. Sí, totalmente, ¿eh? Lo vemos de manera considerable. La cuestión es de, siempre lo vemos nada más, estaba escuchando la otra vez una entrevista del Departamento de Tránsito, el cual nos comentaba que durante las temporadas de calor, la cuestión de los accidentes en cuestión vial se aumentaban, ¿sí? Simplemente en la cuestión del calor. Lo mismo pasa en la cuestión del trabajo. Toda persona, todo colaborador o todos los que tenemos una empresa en la cual un colaborador tiene que trabajar a temperatura ambiente en temporadas de calor, necesitamos implementar un programa de hidratación. Necesitamos implementar, cosa que aquí en México muy pocas empresas lo realizan, un programa de stop, ¿sí? O de paro de labores si se llega a cierta temperatura. Pero la temperatura no debe ser considerada la cuestión que dice 45 grados en la cuestión desde el sol y 40 en la parte de la sombra. No, porque cuando existe humedad, existe una tabla que dice tanto la temperatura ambiente más tanto el porcentaje de humedad, en realidad nos da la temperatura de percepción. Y esa temperatura de percepción es la que nos puede generar una deshidratación, porque estamos sudando cada vez más, pero la cuestión de la falta de líquido genera también una cuestión de estrés metabólico en las neuronas, o sea, en nuestro cerebro, y nos presenta que estemos más irritables, que estemos más gruñones, que nos sintamos cada vez más cansados. A nivel muscular genera un daño de manera directa la parte de la deshidratación y la temperatura elevada, ¿sí? Que nos puede dar los golpes de calor. Sí, los choques de calor, las convulsiones y todo ello, sí afectan y están muy relacionadas a las cuestiones de trabajos, sobre todo en los campos agrícolas, es donde he visto que implementan un sistema mucho más eficaz en las cuestiones de trabajo, porque ellos inician a veces a trabajar a las 3 de la mañana, pero terminan a las 11 y después inician nuevamente a las 4 o 5 de la tarde y terminan a las 10. ¿Sí? De tal manera que cada vez las jornadas se vuelven dinámicas y también hacen cambio o rotación de los turnos de los colaboradores después de ciertas horas. Claro, los muchachos a veces pues pueden elegir, pero es donde veo que hacen una pausa cuando el sol está más arriba, pues cuando las temperaturas están más altas es cuando tienen a generar una pausa. Es lo mismo que tendríamos que implementar aquí nosotros, ¿no? Referente por las cuestiones del clima que se genera aquí en la parte del desierto. En las cuestiones de Arabia tienen un programa también, en la parte de Europa también tienen un programa Mm. referente a la cuestión de una pausa cuando llega hasta cierta temperatura, en la cuestión perceptible referente a temperatura y humedad en el ambiente. Oye, doctor, considerando también que un centro de trabajo no es nada más el edificio como tal, ¿no? Si la actividad es transporte, también tienes que realizar el estudio en ese grupo o en esa actividad, ¿no? Laboral. Por lo que ¿Perdón? comentabas ahorita Ujú. de las incidencias de tránsito, o sea, Sí. también Un incluye comentario. como puesto de trabajo las personas que se ocupan del transporte o traslado, ¿no? De Todos. productos y servicios. Sí, sí, sí. Hay que tener en consideración algo, ¿eh? No podemos en las cuestiones de la salud, en la parte de las cuestiones de normativa, hay veces como que generamos sectores preferenciales o como que ahí no le aplica porque está en el chofer, ¿no? Claro que sí. Eh, Todas las personas que realizamos una actividad física en la cuestión de trabajo, eh, necesitamos cumplir con ciertos aspectos, ¿sí? Y no se exime de que tenga que llevar cumplimiento de ciertas normas, sobre todo en estas normas de factores psicosociales. Sí, en las cuestiones de transporte también, o sea, ellos están sometidos a un estrés considerable con las cuestiones sobre todo los que manejan los camiones, de que las personas se le meten, se le pasan, es un camión que no puede frenarse
en tan fácilmente en 40 metros, 30, 40 metros, y las personas dicen, ah, me está dando chance de pasar. No, papacito, te está dando el espacio para frenar en caso de una emergencia. Entonces, es un día a día, pero es una dinámica que pues también ya está muy bien estudiada. Nos falta implementarlo un poco más aquí en el estado, pero sí existen lineamientos para este tipo de y cuidados para estas personas. Hay Muy una bien. pregunta de Jorge Sosa. Sí, te la hago, Muy doctor. buenos días. Ah, sí, Eh, adelante. Dice Jorge Sosa, muy buenos días, pregunta, ¿esta norma 035 es obligatoria para todas las empresas, para todos los negocios? ¿A partir de cuántas personas es obligada a aplicar la norma? Y una segunda pregunta, ¿cómo supervisa o regulariza la Secretaría del Trabajo que las empresas tengan implementada la norma? Ok. Jorge, es para todas las personas, para todas las empresas de 0 a 15 personas de trabajadores, tienes que hacer un cumplimiento con requisitos mínimos, ¿sí? De 0 a 15, 16 a 50 ya te pide otros requisitos y mayor de 50 te pide más requisitos, pero sí es para todos, ¿sí? Viene muy explicado, muy sencillo la parte de qué tienes que realizar en cada uno de ellos. De hecho, es una de las normas que como todas son interpretativas, tenemos áreas de oportunidad en todas, pero es una de las que nos da más herramientas más específicas para poder hacer el cumplimiento. Sí, se puede implementar sin ningún problema, ajá, pero pues para todos, ¿no? Y depende mucho también la cuestión de los sucursales, ¿sí? Porque en cada sucursal se puede presentar una necesidad diferente o un proceso diferente que genera jornadas de trabajo diferentes, liderazgos diferentes, actividades, entonces sí se tiene que revisar en ese punto. La manera en que la Secretaría del Trabajo hace la revisión y que esta norma se encuentre implementada es mediante las visitas de auditoría. ¿Sí? Entonces, durante esas, pues nos hacen una revisión. Normalmente, pues las que no más nos generan las auditorías, pues son empresas más grandes, ¿no? Empresas pequeñas, pues no tenemos tanto conocimiento que se ha dado un seguimiento, pero a empresas grandes sí, de manera anual nos están haciendo revisiones continuas, ¿no? Ah, Jesús, está muy buena tu pregunta. Jesús Enrique Valenzuela. Sí, Inge, no sé si... dice Jesús Enrique Valenzuela, lo difícil es implementar esta norma entre instituciones de gobierno, ayuntamientos o escuelas públicas. Sí, mira, eh, una de las cosas que es bien importante y que todos pues en algún momento sí lo hemos visto como un área de oportunidad y que sería algo fenomenal en la parte de un ejemplo, es que muchas veces la cuestión es de las instituciones de gobiernos o ayuntamientos, escuelas, como bien comentas, todas las dependencias gubernamentales, en algún momento nos exige el gobierno que nosotros como empresas privadas implementemos y las auditorías son a veces un poco rigurosas sobre las cuestiones de las normas y pues nos hacen observaciones importantes que inclusive pues multas, ¿no? Sin embargo, sí vemos que en algunas instituciones pues no se lleva a cabo este tipo de normativas. Y quieras o no, las instituciones o toda dependencia que tiende a generar un servicio hacia una persona que te puede llegar enojada, con el calor, dando 3, 4 vueltas desde la última vez, que se fue a la ventanilla 5, 6, 7, tiene 3 horas, 4 horas dando vueltas, esa persona que está en atención a clientes está constantemente bajo estrés, está viviendo eventos traumáticos constantes en que le gritó uno y que le el otro, y el vecino y el que estaba al lado le tocó escuchar cuando le tiró con algo. O sea, es algo del día a día. Y eso se podría ser considerado como un evento traumático, porque está generando una lesión que llegue y te amenace una persona, sí, a instituciones de gobierno. Ya estamos generando una cuestión de un riesgo psicosocial y un evento traumático también severo, ¿sí? Sería muy importante porque ese ejemplo nos ayudaría a nosotros como empresas también decir, ¿sabes qué? Pues la cuestión de la cancha está pareja, sí se está viendo, nos ayudaría y le daría herramientas y habilidades a las cuestiones de instituciones de gobierno para poder generar ese trato más dinámico, el generar y gestionar problemáticas, porque existen metodologías para generar un problema, para solucionar un problema de atención a clientes, ¿sí? En muchas empresas lo manejamos.
de capacitación y son cursos o talleres en los cuales se va desarrollando ese tipo de habilidades en personas de atención a clientes y líderes de ellos para manejar a personas que se encuentran en conflictos, ¿sí? Entonces, sí es muy complicado, sí es algo que se puede realizar si se pudiera, pero pues todavía estamos en esa etapa de crecimiento, ¿no? La norma tiene el 2018 a la fecha, entonces es una norma joven hasta cierto punto, pero pues esperamos que al menos en la parte de la experiencia sí estamos viendo un cambio significativo porque genera un impacto importante en la cuestión desde de las instituciones o las empresas que hemos estado trabajando con ellos. Bueno, nos queda espacio para una intervención, si alguien quiere hacer uso de la voz, si no para ir cerrando esta presentación. En la pantalla tienen los datos del doctor Juan Luis Wedmore. Aprovecho el comercial aquí porque él ha desarrollado una aplicación para poder implementar esta norma en los centros de trabajo. Cualquier persona que tenga interés personal, pues ya puede contactarlo de manera directa. Muy bien, doctor, un comentario final. Sí, miren, cuando me invitaron a platicar sobre la norma 035, siempre les comento, no va a ser de la manera tradicional en la cual voy a leer una cuestión desde una plantilla que ya viene en la secretaría y que ustedes pueden leer. Los invito a que la lean, que la analicen, pero que como todas las normas la vean de una cuestión como un reto, que eso como todo puede ser tan dinámico, fluido como ustedes lo quieran ver. Sí, recuerden, las normas son obligatorias, las tenemos que cumplir, entonces entre mayor provecho le podemos sacar es mucho mejor, ¿no? Efectivamente, ¿no? A nosotros nos ha gustado mucho trabajar con el aspecto de tecnología. Nosotros tenemos una clínica que hacemos todos los exámenes de ingreso, los exámenes anuales de las empresas. Tenemos dos software, uno para el cumplimiento de todos los registros de atenciones médicas y también un software sobre la norma 035, en el no solamente se aplica el cuestionario, sino que se genera como una carpeta en la cual ahí sube uno la información, ¿no? Entonces cada punto lo sube con fotografías y todo eso. Y si en algún momento el encargado de la norma se nos fue, pues ya tenemos nuestra carpeta de evidencias el siguiente año o los siguientes años y ahí se va generando un registro de cumplimiento en los porcentajes que vamos realizando. Entonces, hemos tratado de trabajar desde la práctica como un modelo más dinámico y que nos permite pues hacer ese cambio, ¿no? De que esta norma se vuelva sencilla, ¿sí? En la parte de la aplicación. Eh, no tan sencilla la interpretación, pero sí que genere esa parte de ese reto, ¿no? Entonces los invito a que lo vean como un buen reto de plasticidad y demás, pero que nos da una información muy valiosa e importante. Muchas gracias, doctor. Sí, sí te pediría si me apoyas dejando de compartir, doctor. Claro que sí. Stop Nomás share. para. Sí. No sé si la ingeniera me va a invitar nuevamente. No sé si hable de más. No, sí. De Claro que hecho, sí, para claro que sí. terminar, cedo la palabra agradeciendo a todos su compañía en este webinar expuesto muy bien por el doctor Juan Luis Wedmore. Cedo la palabra a la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad y Higiene en el trabajo de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora. Adelante, Santa, por favor. Pues muchas gracias, doctor Wedmore, por su participación y procedo a entregarle el reconocimiento Agradezco. eh, que a su letra dice C1, Secretaría del Trabajo, Inform GR Industrias, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Luis Whitmore Ibares por su destacada participación al impartir la conferencia Norma 035 STPS 2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, en el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, la salud y la organización en el trabajo. Hermosillo, Sonora, a 19 de agosto del 2025. Firman Maestro Macalu Carrillo, director general de C1, ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene, su servidora, y maestro Mariano Catace Ruiz, director general de Informo GR.
Eh, Gracias. gracias, doctor. Nada, Procedemos a muchísimas la gracias. clausura, arquitecto. Sí, por favor, Santa. Ok, bueno, pues inmediatamente procedemos a la clausura y a nombre de la Secretaría del Trabajo y de la Dirección General de Seguridad e Higiene, agradecemos su participación en este programa virtual de capacitaciones. Reconocemos al doctor Juan Luis Wedmore Ibáñez por su excelente ponencia, en especial al arquitecto Mariano Catase, AC1 y CERTAX por su apoyo en la organización. Su interés y compromiso son clave para prevenir riesgos psicosociales y construir entornos laborales más seguros y productivos. Les invitamos a seguir participando y aplicando lo aprendido. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, nos vemos Gracias. el martes. Gracias, doctor, nuevamente por el Para apoyo. servir a la orden. Sí. Nos vemos a Bueno, todos y todas. Gracias. Se compartió una liga Luego, en el buen chat día. para que registren su asistencia. Muchas gracias. Gracias, Santa. Bien. Nos vemos el A martes. Gracias, usted, doctor. arquitecto, Gracias, muchas Roberto. gracias. Buenos días. Excelente día a todos y todas.